vamos a presentar un caso clínico sobre páncreas endocrino. Bien, tenemos a un paciente canino hembra de raza poodle de 6 años de edad. A la anamnesis presentó vómito, anorexia, poliuria, polidipsia, depresión, hay heces sanguinolentas y podemos observar un abdomen penduloso. Al estudio de hemograma encontramos el hematocrito en 0.35, hemoglobina en 122 y eritrocitos en 5.1. Estos están disminuidos, por lo que podemos decir que el paciente tiene una anemia leve, normocítica normocrómica, no regenerativa, la cual puede estar asociada a inflamación o a pérdidas, como vimos en la anamnesis que hay heces sanguinolentas. También presenta un recuento de proteínas de 96, por lo que vemos que tiene una proteinemia por hiperglobulinemia, la cual podemos ver en la bioquímica un poco más adelante, que de igual manera se asocia a una inflamación crónica. En cuanto a la línea blanca, podemos ver leucocitos en 18.3 y neutrófilos en 14.3, de igual manera las bandas están en 0.7. Esto nos indica una leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda leve, y también vemos los monocitos en 1.8, por lo que es una monocitosis asociada de igual manera a inflamación crónica. En los resultados de la bioquímica sanguínea encontramos una hiperglucemia asociada a glucocorticoides, ya que estos estimulan la gluconogénesis y retrasan la velocidad de utilización de la glucosa, provocando su elevación en sangre. De igual forma, se observa hiperlipidemia por hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia por lipomovilización, ya que los glucocorticoides favorecen la movilización de los ácidos grasos, aumentando su utilización con fines energéticos. Asimismo, se presenta un aumento de fosfatasa alcalina en consecuencia del incremento de glucocorticoides y por la lipomovilización. Observamos un aumento de urea y creatinina, que en conjunto con la densidad urinaria sugiere una azotemia renal. Podemos observar una hiperbilirubinemia con aumento de la fracción no conjugada, lo cual nos daría una ictericia prehepática asociada a degradación de componentes hemáticos por diarreas sanguinolentas. Un aumento de las proteínas totales, lo cual sería una hiperproteinemia por una hiperglobulinemia asociada a inflamación y deshidratación. Una hipocloremia asociada a pérdidas, ya que el paciente presenta vómitos, así como una hiperfosforemia e hiperamilasemia por disminución en su excreción renal por una hipovolemia o deshidratación. Presenta también una hiponatremia por diuresis incrementada con una osmolaridad incrementada por hiperglucemia. Al igual que podemos ver una hipocloremia, hipobicarbonatemia, aumento de anión gap y diferencia de iones fuertes asociada a una alteración ácido-base mixta doble, lo cual nos daría una acidosis metabólica por ganancia de ácidos y una alcalosis metabólica hipoclorémica por pérdidas de cloro en los vómitos. Urianálisis. De acuerdo a la densidad urinaria, podemos observar hiperstenuria asociada a probable enfermedad metabólica como diabetes mellitus. Tendríamos una orina concentrada por un aumento de solutos asociado a proteinuria, glucosuria, cetonuria, hematuria, leucocituria, bacteriuria y cilindruria. Es importante recalcar que esa densidad urinaria también está por debajo del punto de corte si queremos evaluar el tema renal. Esa densidad urinaria con una proteinuria y una cilindruria serían asociados a insuficiencia renal crónica. Sin embargo, al tener un paciente con probable diabetes, esa densidad urinaria puede verse afectada por la concentración de solutos. En este caso, se sugiere realizar pruebas complementarias para la evaluación de la función renal. La leucocituria, bacteriuria, hematuria, proteinuria y cristaluria están asociados a inflamación e infección de tracto urinario bajo. Glucosuria por hiperglucemia y cetonuria asociada a enfermedad metabólica
como diabetes mellitus. Asimismo, la acidosis metabólica por ganancia de ácidos mencionada anteriormente y la cetonuria pueden ser sugerentes a cetoacidosis diabética. Diagnóstico. De acuerdo a los resultados de hemograma, bioquímica sanguínea y urianálisis, se puede hacer una correlación a la presencia de 3 enfermedades metabólicas. La primera de ellas, hiperadrenocorticismo, la cual puede generar diabetes mellitus y esta, a su vez, infección de vías urinarias. Tomando en cuenta la hiperazotemia y los hallazgos en el urianálisis, podríamos sospechar de insuficiencia renal crónica. Sin embargo, es importante controlar las enfermedades antes mencionadas para valorar la persistencia de una densidad urinaria por debajo del punto de corte. Además, debemos recordar que existen pruebas complementarias que nos ayudarán a monitorear la función renal para confirmar o descartar insuficiencia renal. Para el diagnóstico de hiperadrenocorticismo podemos realizar 2 pruebas. La primera es supresión con dexametasona a dosis bajas. Debemos determinar el cortisol basal obteniendo una muestra de nuestro paciente. Se administra 0.01 miligramos por kilo de dexametasona vía intravenosa. Posteriormente se muestra al paciente a las 4 y a las 8 horas. Ante la administración de dexametasona, se está desafiando al eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Se espera que se disminuya la síntesis de ACTH, por lo tanto, que disminuya el estímulo a la corteza adrenal y disminuya el cortisol. Un paciente normal suprime a las 4 y a las 8 horas. Si el paciente suprime a las 4, pero a las 8 horas no, el paciente presenta hiperadrenocorticismo dependiente de hipófisis. La siguiente prueba es estimulación con ACTH. Debemos determinar el cortisol plasmático basal. Inyectar 0.25 miligramos de ACTH. Se obtiene una segunda muestra a los 30 o 60 minutos. La interpretación es que el hiperadrenocorticismo presenta valores mayores a 600 milimoles por litro. La siguiente prueba para el diagnóstico de diabetes mellitus es la fructosamina y la hemoglobina glucosilada. La fructosamina es la unión irreversible de la glucosa con la albúmina u otras proteínas. La fructosamina nos va a dar el reflejo de las glucemias que ha presentado el paciente durante 2 a 3 semanas. Por lo tanto, nos ayuda a confirmar hiperglucemias persistentes. Se utiliza para el diagnóstico y seguimiento de la diabetes mellitus. Se recomienda descartar que el paciente presente hipoalbuminemia, debido a que esto provoca una sobreestimación de los valores de la fructosamina. Los valores normales van de 225 a 365 micromoles por litro. La siguiente prueba es la hemoglobina glucosilada, que es muy similar a la fructosamina. Es la unión irreversible de la glucosa a la hemoglobina. A diferencia de la fructosamina, esta muestra se debe recolectar en un tubo con EDTA y nos da el promedio de las concentraciones de glucosa aproximada a la vida promedio de los eritrocitos, que puede ir de 2 a 3 meses. Los valores normales son de 1.7 a 4.9% de unión. Para esta prueba debemos descartar que el paciente presente eritrocitosis o anemia, debido a que afectan los valores de la prueba. La siguiente prueba es el urianálisis con urocultivo y antibiograma. El urianálisis es la evaluación física, química y microscópica de la orina. El urocultivo, también conocido como cultivo de orina, es una prueba que se realiza para detectar la presencia de microorganismos en la orina. Mediante el urocultivo se puede identificar el tipo de microorganismo que está afectando al paciente, lo que nos permite elegir el tratamiento más adecuado. Es necesario que dicha muestra sea tomada por cistocentesis para disminuir la probabilidad de contaminación de la muestra. Para la evaluación de la función renal podemos hacer 2 pruebas. Uno de ellos es el SDMA. El SDMA es un biomarcador que evalúa la tasa de filtración glomerular. Detecta la enfermedad renal más temprano que las pruebas bioquímicas tradicionales.
A medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, el SDMA aumenta cuando se presenta una pérdida media del 40% de la función renal y hasta tan solo un 25%, en comparación con la creatinina, que aumenta hasta que se pierde hasta el 75% de la función renal. Esta detección precoz puede tener un impacto positivo en el diagnóstico, tratamiento y los resultados del paciente. El UPC es la relación de la proteína creatinina en orina. Es una prueba que permite detectar si una proteinuria es de origen renal. Cuando existe un daño glomerular, la excreción de proteína comparada con creatinina incrementará. Tiene un valor pronóstico para el paciente. Esto sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención. Hasta luego.